Amigos, estamos nuevamente en su programa Voces del Centro, donde la palabra florece. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Tenemos invitados maravillosos. Estamos haciendo una hermosísima síntesis del tesoro cultural que tenemos en este territorio. Y déjenme decirles que no terminaríamos de hablar de todos y cada uno de los lugares mágicos, maravillosos, llenos de sabiduría, de cultura, llenos de historia. Esa historia que cada uno de nosotros estamos obligados a conocer el piso que pisamos, el territorio en donde nacimos, nuestro terruño, nuestro amor. Y de norte a sur, de oriente a poniente, tenemos maravillas para poder platicar con ustedes. Y ahora en este programa Síntesis de Culturas tenemos un invitado maravilloso, una persona del norte que es un enamorado de este país, de estas culturas, y que ha tenido el privilegio, la posibilidad de poder viajar por todo nuestro territorio y editar un libro maravilloso, México, suma de naciones. Pues aquí nuestro gran amigo Leison, Arnoldo Leison, gracias por estar en nuestro programa, gracias por platicarnos tus experiencias, gracias por este maravilloso testimonio de tu paso por este territorio maravilloso. Pues te dejo la palabra porque tienes muchísimo que sacar de tu corazón. Oye, pues antes que nada, pues yo quisiera agradecer este espacio, la oportunidad de tener este espacio en el Centro Cultural del Templo Mayor, oportunidad que yo creo todos deberíamos de aprovechar para difundir el gran conocimiento heredado de nuestras culturas ancestrales y que por razones formales, oficiales o por olvido, ese conocimiento heredado, ese gran conocimiento, esa historia heredada, pues ha quedado en gran medida, en gran parte enterrada, desconocida, pues a tal grado de que, le decía yo a algunos amigos, yo estudié kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y pues ahí invertí cuando menos 10, 12 años de mi vida, y en ninguno de esos años tuve la oportunidad siquiera de conocer la historia de mi pueblo. La historia de mi pueblo la vine a conocer en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Y nosotros, claro, gustosos de haber estado y de estar ahí presentes en esa ventana de difusión de las culturas mesoamericanas, pero muy avergonzados de haber tenido que ir a los Estados Unidos, a Nueva York, para saber de nuestra historia, el origen de nuestro pueblo. Y cuando llegas aquí a la Ciudad de México y te encuentras con Cuicuilco, un centro ceremonial bellísimo, está prácticamente colindando con Ciudad Universitaria, donde tuve la oportunidad de estudiar leyes. Entonces, Cuicuilco para mí era un lugar de esparcimiento, de recreo, de reconexión ahí con nuestras culturas ancestrales. Y después de todavía 45, 50 años los sigo visitando cada vez que vengo a esta Ciudad de México. Y bueno, pues esas visitas, ese conocimiento físico ya de las herencias materiales de nuestras culturas ancestrales, bueno, pues nos catapultó y nos abrió el deseo, el interés por conocer muchísimo más de nuestra historia. La historia de este país, la historia de las civilizaciones que se asentaron en este vasto territorio de México, desde el norte, el centro del país, desde luego el sureste del país, los mayas, los mexicas, los teotihuacanos, los xochicalcas. Bueno, vastísimo conocimiento
que de alguna manera trato de dejarlo aquí como una constancia de lo que vi, de lo que sentí, de lo que me dijeron, de lo que aprendí, de lo que mi corazón, mi conciencia y mi inteligencia me permitieron ver. Esa grandeza, la grandeza de nuestros pueblos, guiados por una sola filosofía que creo que debemos de retomar, que es la suma de todos. Todos en todo y todo para todos. Eso decían en todas las naciones que yo logré visitar, no obstante sus distancias, no obstante sus diferencias, había una gran y una enorme coincidencia en ese concepto de vida, en ese concepto filosófico de la vida, todo para todos. Bien, pues una gran enseñanza que nuestros abuelos de todos los tiempos, de todas las culturas, sin distinción cual ninguna, porque si vamos a ver culturas como Grecia, Egipto, ¿verdad? China, India, todas están fundamentadas en una sola cosa, la naturaleza. El día, la noche, el agua, el fuego, la tierra, la hierba, los animales que nos acompañan, los fenómenos naturales, las tormentas, los eclipses. ¿Por qué separarlas? Hay distancias, grandes distancias, que aparentemente en aquel tiempo no eran franqueables, pero que ahora estamos viendo a la luz de la nueva tecnología, a la luz de los nuevos descubrimientos, a la luz de conocer diferentes filosofías, diferentes culturas, civilizaciones, que todas están fundamentadas en lo mismo. Todos los hombres nacen iguales, todos los hombres mueren igual. Todos los hombres se gestan igual, todas las mujeres dan a luz igual, a salvo cesáreas, ¿verdad? Salvo X problemas que se pudieran llegar a tener. Pero cuando nosotros somos observadores, que de hecho las grandes culturas vienen de la observación, nos damos cuenta que no tenemos por qué en este tiempo dividirnos, no tenemos por qué en este tiempo sentir superioridades, sentir que hay culturas inferiores, porque si vamos a las selvas, si vamos, por ejemplo, la selva lacandona, viven con la naturaleza, con una felicidad, con una armonía con la naturaleza, que ya la quisiéramos nosotros aquí en las grandes ciudades, ¿no? Que nos vinieron a poner grandes ciudades, y que cuando visitamos estas grandísimas ciudades, con una urbanización maravillosa, nos damos cuenta que ellos habían logrado precisamente la armonía con el entorno, que es lo que Arnoldo nos está relatando en este maravilloso libro de imágenes, de experiencias y de sentimientos, que eso es lo más importante. Podemos leer un libro y ese libro nos da datos, pero cuando leemos frases que nos pone Arnoldo en estas imágenes, pues estás haciendo síntesis de todos tus viajes, todos tus saberes, y nos los estás regalando ya procesado prácticamente. ¿Cómo logras esa síntesis? Desde luego, múltiples visitas, múltiples conversaciones, y la mejor y la mayor fuente del conocimiento estaba precisamente en eso, en la observación de esa grandeza, cuando sientes que las piedras te hablan, que la vibración te arropa, que el lugar te acoge y te da la bienvenida. Y bueno, los mexicas, la Tierra del Sol, si analizamos su integración, producto de la educación, el orden, su propia palabra, cuando revisamos, por ejemplo, su organización política, su organización social, todo producto de una organización que surge de la unidad y de la fortaleza de la familia, de la unidad y de la fortaleza de la familia en un calpulli autosuficiente.
la suma de los calpulis y la suma de los pueblos hizo posible la construcción de esa gran nación, de esa gran nación, de esa gran nación mexica. Pueblos, calpulis, familias sólidas, con valores éticos y filosóficos muy profundos, que les permitieron construir naciones autosuficientes. Bueno, cuando vemos las ceremonias de los mexicas, las ceremonias solares de los mexicas, todo lo que fueron, lo que hoy apreciamos como el templo mayor, como un templo de iniciación, de reflexión, de análisis, de cuestionamiento interior y de crecimiento espiritual. Cuando te vas para el sureste y te encuentras con los mayas, oye, la escritura jeroglífica de los mayas, los códices mayas, oye, ese conocimiento matemático que lograron desarrollar y que todo el mundo lo sintetizamos en la aportación del cero de las culturas mayas, las matemáticas, ese calendario astronómico de los ciclos muy precisos, el concepto del tiempo circular, ciudades como Palenque, por ejemplo, que es un regocijo, Palenque, Chichén Itzá, Uxmal, una cosa maravillosa. Pero cuando llegas a la tierra de los olmecas, quizá la cultura madre, no se me olvida el día que llegué a San Lorenzo, un lugar que ni los propios veracruzanos, muchos de los propios veracruzanos que me encontré en tránsito me supieron llevar. Y en San Lorenzo, Tenochtitlan, fui recibido ahí, me acuerdo, por 8 perros. Eran 8 perros que estaban ladrando y los 8 perros fueron y me llevaron. O sea, yo caminaba y me llevaron al lugar donde fueron encontrados aquellos grandes cabezones que alguna arqueóloga y gringa que llegó ahí, otra inglesa creo, se llevaron, y las poquitas que nos quedan están siendo exhibidas, algunas aquí en antropología en Veracruz. Pero bueno, yéndonos hacia el norte, algo que conversábamos ahorita en principio, es increíble todo el conocimiento que nos dejan grabado en la piedra, en petroglifos. Todo ese conocimiento que nos dejaron ahí grabados y que todavía resta tiempo, conocimiento, dedicación para interpretarlos. Esas tribus, los nahuatlacas venían de allá, los chichimecas venían de allá. Hay alguna tesis que afirma que Huitzilopochtli nace en Culiacán. Y a la hora que te preguntas, oye, ¿de dónde llegó tanta gente? ¿De dónde venía tanta gente? ¿Dónde está Aztlán? Y yo no entro a la discusión ni al análisis que muchos historiadores se meten ahí. Simplemente existieron, vivieron, migraron y su paso nos lo dejaron grabados en piedras, en pinturas rupestres, en teocalis, en centros ceremoniales, y ahí los vemos. Muchos de nuestros pueblos, por ejemplo, en el norte, tienen unas nahuas, son nahuas, y tienen una nomenclatura nahua, indiscutiblemente que su paso por esa tierra nos dejó a nosotros parte del gran conocimiento que vino a cristalizar, vamos a decir, por poner una frontera, aquí en la tierra de los mexicas. Como ven, amigos, vamos a darle nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, YouTube, y es @Centro Cultural Templo Mayor, para que nos hagan sus comentarios, nos hagan preguntas, nos den sus inquietudes, sobre todo los jóvenes que están viendo ahora con la famosa inteligencia artificial, que está haciendo esa síntesis de todo lo que piensan las personas que están jugando con ella, porque realmente juegan con la inteligencia artificial o ella juega con nosotros.
y nos da imágenes que cuando las veo yo digo, ay caray, ponen un Tezcatlipoca y un Huitzilopochtli que los humanizan sin entenderlos. Cuando intentamos hablar de esas culturas realmente ancestrales y podemos hablar, por ejemplo, lo que comentaba nuestro querido amigo Arnoldo, de el cero maya, y vemos que es una especie de caracol, un caracolito, que es el cero. Y cuando nosotros vemos el símbolo que han manejado ellos de la creación, que es el Olin, el movimiento, y cuando vemos que una fuerza positiva se encuentra con una fuerza negativa y chocan y hay movimiento, en el centro se forma el vacío. Amo a mi capitán general Andrés Segura porque esa enseñanza no está en ningún libro. Y ese vacío para nuestros amigos era el viajar por la nada, que es el todo. Ay, y eso es el cero. En un momento el cero no vale, pero donde lo pongas vale muchísimo. Y eso en nuestras culturas ancestrales tiene que ser, además de admirado, observado, entendido y actualizado. Nuestros abuelos esperaron 469 años, 9 periodos de 52 años, para que todas las demás culturas pudieran tener el sincretismo y poder ver lo que ellos nos dejaron en ese tiempo. Cuando hablamos de la migración de Europa por el estrecho de Bering, y que llegaron y bajaron, y luego nos encontramos con sitios como Valle Verde en Chile, que tiene una antigüedad así como que no alcanza lo que está de la migración de Bering a lugares que ya estaban habitados. Sí, claro. Y que tenemos que decir, bueno, espérenme tantito, ¿por qué centralizar en algo que en determinado momento ya lo vemos manifiesto? Ajá. Tenemos que empezar a pensar, ya no de la manera que nos anclaron hace 3000 años, ¿verdad? Y que nos hablaban de aquella torre de Babel, ¿verdad? Y todas esas culturas de Siria, Egipto, Babilonia. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos aquí estas estructuras que vemos en la zona maya, wow, no piden gran cosa a muchas estructuras, pero tienen una gran diferencia. Todas nuestras estructuras tenían un uso astronómico, un marcaje por temporalidad, por sitio. ¿Y cuándo vamos a poder, como mexicanos, atrevernos a conocer un poquito más y hacer ese tejido ancestral y ponernos a abordar con nuestra cultura? Es tarea, ¿eh? Y así como que a mí me dejaron una gran tarea que son más de 40 años y todavía no alcanzo al diseño total, pero yo sé que entre todos podemos hacer mucho. Y aquí tenemos a un personaje que se ha dedicado a observar, a ver, a apreciar, a sentir, sobre todo eso es muy importante, a sentir. Vamos a ver este cargador maya. ¿Por qué le llaman cargador? Porque marca un ciclo, marca una temporalidad. Vamos a ver esos 20 símbolos calendáricos, que son nuestros 20 dedos. ¿Por qué? Porque son terminales nerviosas. Cada uno de nuestros dedos tiene una sensibilidad, una percepción. Los dedos de los pies unidos al piso, a la tierra. Los dedos de las manos unidos al cosmos, a recibir la energía que se centra y concentra en nuestro vientre, en nuestro ombligo, en nuestro
en nuestro pecho, en nuestro corazón. Y todas estas figuras representan espirales de energía, uniones de la tierra y el cielo en esas espirales como heces. Pues aquí estamos, Arnoldo, tratando de deshacer esa madeja preciosa que nos dejaron los abuelos. Es una adivinanza, es una suma de naciones, pero con una adivinanza maravillosa. Esta última, la tira de la peregrinación, el Códice Boturini, en donde el último de los pueblos que está marcado con huellas son los mexicas. ¿Por qué? Porque eran los que tenían que transitar, tenían que caminar, tenían que ir a recopilar la enseñanza de todos los pueblos para resguardar, porque sabían que venía la noche más profunda. Por eso nuestro abuelo Cuauhtémoc, nuestro venerable sol, se está ocultando y en profunda oscuridad nos deja. Y ahí está el Cerro Colorado, ahí está Huitzilopochtli, la voluntad. Si algo tenemos los mexicanos, ¿qué es? Voluntad. Pues en esas dos láminas que observamos hoy, pues cabe la pregunta del quién somos, del dónde venimos, cuál es nuestro destino, qué hicimos, a dónde fuimos, por qué desaparecimos. No, perdón, pero no hemos desaparecido. Eso es lo que hay que decir. Sí. Porque al pueblo que vayas, ahí están. Al pueblo que vayas, ahí hay tradición. Al pueblo que vayas, ahí hay música, hay canto, hay vestido, hay gastronomía. Ahí están todavía. Pero bueno, para no entrar en que Estrecho de Bering, que vinieran de Marte, que son seres extraterrestres, sí, y tantas teorías que se desarrollaron alrededor del dónde vienes, simplemente yo me conformé con decir, aquí estamos. Porque a lo mejor y seguramente aquí nacimos. Quizá no venimos de ningún lado. Aquí estábamos, aquí nacimos. Y quizá fue creación y otros hablan de que fue una evolución. Pero una creación con evolución muy afortunada. Pero muy afortunada. Vimos anteriormente Culhuacán, el paso de los anahuacas por los valles de Sinaloa. Ahorita estamos viendo, fíjate nomás, el Teocalli de Cuicuilco. Ayer estuve ahí. El paso de los anahuacas por el Pacífico, sobre todo por Sinaloa, por Nayarit, allí está representado. Atrás del Teocalli hay una ofrenda guirrágica que renuevan anualmente la renuevan. ¿Y qué decían los cuicuilcas? Bueno, quizá este fue el primero de los asentamientos que tuvimos aquí en el lago de Texcoco. Ellos llegaron a ese lugar y regresaron ellos, también por la misma naturaleza, el Xitle, la lava que expulsó el Xitle el volcán del Xitle, los regresa también por la misma naturaleza al origen de la vida como seres honrosos, seres gloriosos. Y los que lograron sobrevivir se fueron a Teotihuacán. Ahí está Teotihuacán. Un centro de iniciación maravilloso. Con muchas ocasiones se nos ocurre decir, oye, vamos a las ruinas. Y se nos quedó ese término, vamos a las ruinas. Y no, estas no son ruinas, estas son centros de iniciación, estos son zonas arqueológicas, digámoslo así. Y en el caso de Teotihuacán, bueno, pues ahí había todo un proceso de iniciación maravilloso que empezaba en la ciudadela. En la ciudadela, en donde están presentes ahí las energías que la vida nos dan y que la vida multiplican. El agua, la tierra, ahí está el sol. Ahí llegabas tú al encuentro contigo mismo, hacer una introspección de ti mismo y tomar ahí la decisión de purificarte, de quitarte
de quitarte todo lo que estorbaba para crecer. Y si así lo decidías, entonces entrabas a la calzada de la vida y de la muerte. No la calzada de la muerte solo, de la vida y de la muerte. Donde moría el odio, los celos, todo eso que te impedía para ser un ser espiritualmente grande, elegido. Y llegar entonces a la pirámide del sol, limpio, purificado, ya con toda tu mejor intención de crecer y ser un ser espiritual, a recibir allí en la pirámide del sol, toda esa energía que ahí quedó concentrada, que allí está concentrada, y que es suficiente con que tú la desees, que abras tu corazón y te comprometas contigo mismo a ser un mejor ser y compartirla. Para llegar a la luna, yo me acuerdo cuando llegaba yo a la luna, siempre me hacía sentir, cuando regresaba de vacaciones a mi casa, a mi pueblo, me hacía sentir esa recepción que me daba mi madre con los brazos abiertos, ¿no? Bienvenido a casa, bienvenido a nuestra casa, bienvenido a tu casa. Y bueno, pues en la luna, pues ahí tenías la oportunidad de poder recibir la llave para que te abría la puerta a los templos de las aves y finalmente llegar al Quetzalpapalotl. El quetzal y la mariposa, maestra. Uh-huh. Sí. Atrévete a vivir, vuela. Bueno. Entonces empezar en la ciudadela, en lo terreno, transitar por la calzada de la vida y de la muerte, en deshacerte de todo lo que te estorba, para llegar al Quetzalpapalotl, a lo sutil, con toda la luz, con toda la energía, a lo sutil, atrévete a volar. Efectivamente. Bien, pues amigos, esperamos sus comentarios. Creo que cuando tenemos estas pláticas abiertas, de corazón, para invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que sientan. O sea, nuestra cultura no solamente es de aprender, es de sentir, de percibir, de vibrar. Cuando hacemos ceremonias, cuando hacemos toque de caracol, cuando invocamos, evocamos y convocamos a las fuerzas, estamos invitando no a las personas, estamos invitando a sus espíritus ancestrales que los acompañan en su genética a vibrar, a recordar y a poder comunicarse con ustedes para darles la fuerza que en este tiempo y en este preciso momento de la historia contemporánea requiere nuestro país. Nuestros abuelos sabían que pasando esos 468 años marcados en el 85 por un gran terremoto y en el 89, que fue cuando ese tiempo ya se ajustó para volver a empezar a contar, y que pasaron estos tiempos, ahorita estamos marcando precisamente con este paso cenital este nuevo periodo al que vamos a entrar. Y sabemos bien, a lo mejor no nos queremos dar cuenta, pero sabemos que nuestro país se está convirtiendo en protagónico. Y esta cultura ancestral, estas pláticas, es el NIP cultural para que ustedes se sientan merecedores de estar en el gran concierto de la humanidad y de las culturas del mundo. Bueno, en el comentario anterior del quién éramos, de dónde veníamos y cómo se fundaron los pueblos, vemos en la siguiente fotografía esa fotografía captó la parte posterior del Teocalli de la Guerra.
ese Teocalli de la guerra sagrada está en el Museo Nacional de Antropología e Historia en Ciudad de México. Fue encontrado en Palacio Nacional y quizá es la única evidencia que tenemos de las señales de la fundación de Tenochtitlan. Ahí está el águila. Ahí está el águila parada en el nopal, un nopal ya con tunas, y un nopal que tiene frente a sí el símbolo mexica del agua y del fuego. Ahí no hay serpiente. La serpiente seguramente fue un agregado posterior, pero en nuestro evento fundacional, el águila, estaba siendo acompañada por esos dos grandes elementos de la naturaleza, del universo, que son el agua y el fuego. La maestra Marisela tiene una bonita descripción de ese momento. A ver, maestra. Bien, pues es algo muy interesante porque cuando nosotros vemos agua, fuego, podemos ver en Templo Mayor a Tlaloc y a Huitzilopochtli, que viene siendo agua y fuego, el sol y el agua, en donde nos reflejamos en el espejo del agua, por eso es Tezcatlipoca, que es nuestro ser interno, y el fuego interno que nosotros tenemos para ser, hacer, movernos, conocer, es el fuego interno, que es la voluntad. Y pues el nopal, cuando nosotros vemos que el nopal es nuestra planta sagrada, nuestro alimento, con nopal se hace todo para nuestros pueblos ancestrales, y la tuna, el corazón de Copil. Esa tuna cardona, que fue arrojado el corazón, nuevamente vámonos a mitos, leyendas, ¿verdad? Se queda Malilanzóchitl en Malinalco, el lugar de las guerreros, las y los guerreros, porque también las mujeres cuando dan a luz se convierten en ciguateteos, atrapan a un prisionero para que venga aquí a trabajarle por nuestra cultura. Y pues vamos a ver que se divide entre Tenochtitlan y Tlatelolco, Oceloapan, el lugar de los ocelotes, porque ese es su nombre ritual de Tlatelolco, Oceloapan. ¿Y qué crees? Nos están haciendo preguntas, esa va para ti, Arnoldo. Caray. ¿De qué manera este libro nos invita a ver a México no como una idea fija del pasado, sino como una construcción viva, plural y en permanente diálogo entre sus raíces indígenas, su historia mestiza y sus retos contemporáneos? Pues esa pregunta me da la oportunidad de leerles lo que fue la síntesis de lo que yo vi en todas las zonas arqueológicas que visité de este país, y que seguramente esta visión es una visión que pudiéramos rescatar y que es una visión que pudiéramos analizar para poder actualizar nuestro pensamiento y nuestro quehacer cotidiano a lo que ellos pensaron. Por ejemplo, donde los invasores vieron sacrificios humanos, yo vi el gran respeto a la vida, a su vida, a la vida de todos los seres vivos de la tierra. Donde los invasores vieron en la muerte el final de la vida, ahí me enseñaron que el alma es la semilla de la eternidad. Donde los invasores vieron decenas de dioses, yo vi la presencia del Gran Padre en las energías que la vida dan, que la vida multiplican. El agua, la tierra, el aire, el sol. Ometeotl. Oh. Mientras el lenguaje bíblico de los invasores nos decía: henchid la tierra y sojuzgarla y señorear sobre los animales, yo aprendí en estos centros ceremoniales, con nuestros abuelos, que el ser era uno más en la creación, todos igual que todos.
En tanto el invasor sometió a los animales y al hombre, yo supe de la libertad y el respeto a todos los seres vivos de la tierra. ¿Qué es lo que hay que retomar? Este pensamiento y esta filosofía de vida. Definitivamente. Y bueno, otra segunda pregunta que, pues esa me gustaría contestarla, porque preguntan, ¿cómo puede esta obra ayudarnos en un tiempo de olvidos rápidos a reconciliarnos con nuestra memoria colectiva y reconocernos no en la uniformidad, sino en la riqueza de nuestras diferencias? Y bueno, pues a los jóvenes, yo veo a mis hijos, a mis nietos, que ven en redes sociales algo, se les pierde y no lo vuelven a encontrar, se pasan así, dale y dale y dale, y no encuentran aquello que vieron. Ay, es que lo acabo de ver y lo acabo de ver, y se pasa, y nos quieren hacer pasar la vida en un instante y que se nos olvide la vida que hemos tenido. Este libro, los libros en especial, cuando nos dan la riqueza de imágenes, de pensamientos, pero sobre todo de sentimientos y de respeto hacia la humanidad, además a nuestras culturas ancestrales, es un chimali. Para los guerreros el chimali es lo que te protege de los embates, de todo lo que te están mandando continuamente de información que ni siquiera la puedes atrapar, sino es rápido, te está hiriendo continuamente, te está antojando continuamente, te está sugiriendo continuamente que hagas lo que ni siquiera quieres hacer. Este libro es el recuerdo, es el texto, es la imagen de quién eres, de la riqueza que tienes y de lo que puedes echar mano el día que tengamos un conflicto, que tengamos ese esperado cambio de ciclo en el que no sabemos si vamos a evolucionar o si vamos a involucionar. Albert Einstein decía, creo que la próxima guerra va a ser con palos y piedras. ¿Por qué? Destruido. Porque el hombre quiere ser tan poderoso que destruye. Y al destruir, se olvida de quién es y nuevamente se convierte en un animal. Así es que, pues amigos, ¿qué les puedo decir? Estos tesoros, los que no tenemos la oportunidad de viajar continuamente, conocer lugares y sobre todo que nos narren con esta fuerza, con este amor, estas grandes culturas, pues la siguiente pregunta es, ¿en dónde se puede adquirir? Y hay una cosa que es bien importante. Voy a comprometer a Arnoldo a que el día que lo presente nos haga el honor de presentarlo aquí en Centro Cultural Templo Mayor. Desde luego. Será un honor. Bien. Esta casa que hoy nos recibe. Bien, pues. A esto me gustaría. 4:44 además. ¿Eh? Vámonos. ¿Allá? No, ¿cómo crees? Bueno, yo les diría que en este libro, pues es una breve, vamos a decir, reflexión sobre cómo la historia oficial ha distorsionado el legado de nuestras civilizaciones. Aquí estamos reivindicando el término de que no son ruinas, estas son zonas arqueológicas, son centros ceremoniales, son ciudades sagradas, tienen memorias, son centros vivos. En la filosofía del todo para todos, la comunidad, el trabajar comunitariamente, en la espiritualidad y en el equilibrio de las fuerzas y de la sociedad, el poder encontrar que no existían sacrificios humanos en nuestras civilizaciones pasadas. Los sacrificios humanos no existían, como en ocasiones se nos dice y se nos narra.
las doncellas, las vírgenes, el que perdió la guerra, el jugador de pelota derrotado. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Los sacrificios humanos no existieron en los mexicas ni en nuestros pueblos ancestrales. Cuando fue necesario aceptar la vida de alguno de los jugadores de pelota, por ejemplo, eso era necesario para liberar el alma de ese cuerpo físico, y esa alma regresaba honrosamente al cosmos para buscar las energías universales que le permitieran superar los problemas climáticos, de epidemias o cualquier tipo de problemas que estuviera teniendo su pueblo. Pero no era un sacrificio para ver la sangre correr, el corazón sangrando arriba del templo mayor. Eso no es cierto. Si leemos las cartas de relación de Hernán Cortés y lo que escribieron los que aquí llegaron, los que primero nos invadieron, en ningún momento hablan de haber sido testigos ellos de algún sacrificio humano. Entonces yo creo que hay que desmistificar eso. ¿Qué dicen? Que éramos politeístas, que a donde íbamos había muchos dioses y todo lo que se veía era un dios. Cuando realmente lo que se estaba apreciando allí era la presencia del dador de la vida, la presencia del gran Padre en todas las cosas que veíamos, que sentíamos, que olfateábamos, que deleitábamos. Como decía la maestra, como muchas veces lo dice, la naturaleza viva, que está en los árboles esa energía, que está en los ríos, está en el agua, está en todos nuestros seres. Esa energía, la presencia del gran Padre en nosotros, no fuera de nosotros, está en la naturaleza. Nunca fuimos politeístas. Siempre reconocimos la existencia del dador de la vida, y aquí estamos dejando constancia de que nuestros pueblos originarios también pensaron igual. Perfecto, pues amigos, un gusto, se nos pasa el tiempo muy rápido, en un instante, y en un instante hemos hecho un recorrido por la humanidad, por nuestras culturas, por la naturaleza, pero pues el tiempo sigue corriendo, y en ese fundamento del tiempo, aquí estamos nuevamente invitándolos a otro programa, esperando próximas visitas, esperando esa presentación de este maravilloso libro, que ya nos están preguntando dónde se puede adquirir, entonces ya te estamos comprometiendo para que pues próximamente podamos, a ver, creo que hay más preguntas por aquí. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Eso es muy, muy interesante. Y pues, ¿qué te digo? Estamos ya terminando nuestro programa y agradeciéndote infinitamente este regalo que haces en este tiempo a los mexicanos del futuro, porque esto es trascendente y se va a quedar para las nuevas generaciones. Sé que esta primera edición la hiciste para tu familia, para tus hijos, tus nietos, tus hermanos, una familia maravillosa, y tienen esa unión, ese cariño, pero pues sé que vas a hacer la edición pública para que ese regalo que le hiciste de corazón a tu familia sea para tu familia de México. Y que sea un regalo también para la familia de México. Y si este espacio nos lo permite, hasta pudiéramos hacer una versión compactada que pueda estar en las redes y en el canal de este centro cultural. Lo platicamos con César y con Julio. A ver, déjenme ver porque tengo vibración. ¿Cuál fue la trascendencia de su persona al visitar los teocalis o centros ceremoniales? Oye, pues cambió mi impresión sobre todo lo que había leído en los libros de historia de los cuales tuve a mi mano. Una historia
que lamentablemente muy distorsionada. Cuando empiezo a visitar todos estos centros arqueológicos, me doy cuenta de cuántas mentiras, de cuántas verdades a medias, de cuántas cosas, y voy a usar el término, infames, calificativos de nuestros pueblos originarios, para descalificarlos, cerrarnos la oportunidad de heredar la belleza, la grandeza de ese conocimiento ancestral, que los ojos se nos cerraran, que no tuviéramos la oportunidad de saber, de entender, de comunicarnos con el universo, de comunicarnos entre todos, con la naturaleza y poder ser felices. Mis visitas a centros arqueológicos me quitó vendas de los ojos y entonces entendí la grandeza y la responsabilidad de la herencia de nuestros pueblos originarios. Bien, pues muchísimas gracias. Y amigos, les recordamos que estamos en redes sociales. Pueden volver a ver, escuchar, sentir este programa. Se queda en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en la página de Centro Cultural Templo Mayor. Y pues los esperamos para el próximo programa de este nuevo inicio, este nuevo proyecto de Centro Cultural Templo Mayor para enamorar a los mexicanos de México y su cultura. Pues nos despedimos con las palabras de mi jefe, el capitán general Andrés Segura, deseando que nuestro sol sea brillante. Brillante. Ometeotl. Ometeotl.